Bueno, muy bien, esta noche nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio Carlos Enrique Moreno. Él es el gerente de Sodimac Colombia, una empresa colombo-chilena de la cual forman parte o son dueñas más bien la organización Corona y por supuesto el grupo Falabella de Chile. Sodimac, ni más ni menos, es dueña en nuestro país o representa a dos marcas muy importantes que conocemos los colombianos. Son dos cadenas grandes que están en varias ciudades de nuestro país. Se trata de la cadena Home Center y de la cadena Constructor, que también, por supuesto, o Constructor, que donde venden una cantidad de muebles, de productos para remodelar, para reconstruir, para remodelar las oficinas, los hogares y en fin. Así que, doctor Carlos Enrique Moreno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Hora de Negocios. Hola, buenas noches. Mil gracias por la invitación. ¿Quiénes son sus jefes, los chilenos o los colombianos? Nosotros tenemos una junta directiva donde están representados los chilenos y los colombianos y bueno, yo ya voy para 9 años en la compañía tiene 17 y la relación ha sido absolutamente espectacular. Se entienden muy bien y son socios súper complementarios. Los chilenos mucho más orientados a la parte comercial, los colombianos con unas competencias muy grandes en temas laborales, en temas de estrategia y todo eso, por lo tanto son socios fabulosos y complementarios. Pues Sodimac inicialmente era solamente de la organización Corona. Realmente empezó como una pequeña cadena de almacenes, tenían 2 almacenes, uno en El Dorado y otro en la Avenida de las Américas, pero estamos hablando de hace 20 años. En esa época también los chilenos venían con un tema que se llamaba la Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción Sodimac, que tenían un pocotón de pequeños depósitos de construcción, y eso lo había comprado la familia del Río y habían montado su primer home center como tal, ¿no es cierto? Sin el tema de constructor al lado, pero su primer home center. Al principio les dio muy duro, pero fueron como mejorando el formato, hasta que, como quien dice, le pegaron al cuento. Y en esa época también, uno de los asesores que tenían ellos era asesor de la gente de los Echavarría, y de alguna forma se conectaron, hubo mucha química entre los chilenos y los colombianos y los Echavarría, y terminaron montando aquí los home center en Colombia, y de ahí para adelante empezó a despegar el tema. ¿La mayoría la sigue teniendo Corona, la mayoría accionaria? Tiene el 51% y el 49% lo tiene el grupo Falabella. Falabella tiene más inversiones en Colombia, tiene la tarjeta CMR y tiene el grupo, los que son las tiendas Falabella, en las cuales sí hay mayoría de los chilenos. Bueno, eso por ahora, porque quieren ser banco también, ¿no? La tarjeta se va a convertir en banco, correctamente. Eso es lo que pensaba Falabella. Bueno, ¿cómo le fue el año pasado? Un año duro, difícil para mucha gente. No, súper bien, tuvimos un año espectacular, un año supremamente bueno. Nosotros veníamos con un crecimiento, yo te puedo dar solamente cifras de las que han sido publicadas, Paola, porque todavía no ha habido las asambleas de accionistas y no ha habido reporte ante las autoridades, sobre todo chilenas, que es donde está la acción de Falabella en bolsa. Hasta el tercer trimestre había un crecimiento del 12%. ¿Del 12%? 12%, y realmente el último trimestre fue mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí, fue mucho mejor, y la tendencia en enero sigue igual. O sea, yo creo que en el caso de la economía colombiana, nosotros hacemos un ejercicio muy interesante, y es que uno puede crecer porque tiene tiendas nuevas o porque tiene productos nuevos o una serie de cosas. Nosotros le hacemos un seguimiento a lo que es verdaderamente core del negocio, o sea, lo que realmente te cuenta la historia. Entonces, tomamos estadísticas de 3 años, ¿no es cierto? Las deflactamos para no tener pues en cuenta el efecto de la inflación. Miramos promedios móviles para quitar un poquito el rizo que hay de variaciones de un mes a otro, y también miramos los cambios que hay año a año. Entonces eso, cuando tú quitas todo ese efecto, tú realmente estás llegando a lo que verdaderamente está pasando. Y es un buen reflejo de la economía colombiana, y uno ve que realmente hubo unas categorías que sí tuvieron unas caídas importantes, no la venta global de la compañía, porque como te digo ha venido creciendo muy bien, muy sólida, pero algunas categorías, unas caídas importantes en el segundo semestre del 2008 que se prolongaron hasta junio, julio, agosto del 2009. ¿Qué categorías? Hierro cayó mucho, todo lo que fueron materiales de construcción, el tema de pintura cayó, ¿no es cierto? Ahora, todo eso se ha venido recuperando y absolutamente todas están en positivo ya, en ese análisis como más estructural, están en positivo a partir del último trimestre del año. A mí no me extrañaría, viendo uno lo que conversa uno con los demás retailers y con lo que ve uno en el mercado, yo creo que nosotros somos un buen termómetro para eso, que la economía colombiana nos diera una sorpresa en el último trimestre y que esa sorpresa se reflejara en que el año terminara
con un crecimiento económico muy bajito, pero algún tipo de crecimiento económico en la economía colombiana. 0,5 pero algo. 0,5 pero algo, claro, que para una economía, Paola, tú que eres gomosa por todos los temas internacionales y todo eso, cuando mira uno lo que está pasando en el mundo, sobre todo lo que está pasando pues en Estados Unidos, en Europa y en Canadá, y en todos los países de la OECD, yo creo que nosotros nos tenemos que dar por muy bien librados. Para no ir más lejos, Chile, a propósito de los chilenos, caída del 2,5% en el año 2009. Así es. De todas formas, pues en Colombia las cifras fueron aterradoras el año pasado. Pues sí, no hemos terminado de conocer el año, pero industria iba muy mal, comercio iba muy mal. Y en comercio claramente se veía que habían ciertos sectores que no parecían despegar. Por ejemplo, cosas muy ligadas con el tema de los hogares, de la construcción, las ventas de lo que se llama línea blanca, neveras, electrodomésticos, no repuntaban, por el contrario, caían. ¿Por qué de un momento a otro? ¿O por qué más bien este fenómeno dentro de la compañía, dentro de...? Ahora, yo creo que nosotros hubo varias cosas. Primero, la crisis, nosotros desde principios del 2008 veníamos... Hay un pocotón de gomosos en la compañía de todos estos temas internacionales y era clarito que se venía una crisis, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a preparar muy duro la compañía y dijimos, bueno, aquí tenemos dos alternativas. La primera es, nos quejamos y decimos que aquí como todo hay crisis en el mundo, entonces nosotros también estamos en crisis, o nos dedicamos a trabajar en lo que toca. Y dijimos, bueno, cada uno a trabajar y a trabajar duro en lo que toca. Vamos a tener el mejor servicio al cliente que podamos tener, espectacular. Lógicamente hay quejas, pues cuando tú tienes un tráfico tan grande como el de nosotros o un número de empleados tan grande, no falta pues la quejita, pero vamos a darle muy duro al tema de servicio al cliente. Una política de precios bajos supremamente agresiva también, muy fuerte en el tema de precios bajos. Un tema de tener el mejor surtido posible del mercado, que seamos unos referentes a nivel de surtido, y trabajar muy duro en todo lo que sea innovación, ¿no es cierto? Y muy duro también en renegociación de contratos, o sea, tener muy controlados los gastos y todo eso. La suma de todo eso nos funcionó espectacularmente bien y yo creo que terminamos un año bastante bueno, muy bueno. Por encima del 12%, según pinta. Sí, señora. ¿Y cómo pinta este año? Yo creo que este año tiene que ser similar o mejor que el año anterior. Yo creo que ya la economía colombiana claramente salió de la recesión. Debemos tener un impacto igual al del año pasado grande en todo lo que viene de obra pública, que tuviste que en el tema de construcción jalonó mucho. El tema de vivienda que estaba jalonando hacia abajo, el tema de la construcción, yo creo que ya empieza a tener un repunte grande. Las medidas que tomó el gobierno para reactivar el crédito y para bajar los intereses, los subsidios, yo creo que eso fue un tema totalmente ganador. A nivel latinoamericano se reconoce como un tema totalmente ganador. En minería yo creo que el país va bastante bien también. Inversión extranjera, a mí me impresiona lo bien que le fue Colombia para la crisis internacional del año pasado. Hombre, que hubiera habido una caída menos del 20% de la inversión extranjera, a mí me parece un tema ganador. Ahora que la inversión tradicional se bajó, claro, porque todo el mundo estaba apretándose, pero al país sigue llegando una cantidad de plata muy grande y va a seguir llegando una cantidad de plata grande. El comercio ya está teniendo cifras positivas también. Entonces, la agricultura, yo creo que dificilita la situación, pero cuando tú ves que hay un tema de commodities en el mundo que está repuntando, también debe jalonar. Entonces, yo soy optimista con respecto a la economía colombiana. Hay uno o dos temas que de todas maneras afectan todos cada 4 años. El tema de elecciones tiene una afectación y el tema del mundial también afecta. ¿Para bien o para mal? Para mal. ¿Por qué para mal? El tema del mundial, lo que pasa, sobre todo en los retailers, lo ve uno, y es que la gente prefiere ver el partido que ir a comprar, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que hay un partido importante, tú notas el tráfico, cómo se baja. Es impresionante lo que afecta. Y ese es un mes, entonces es un mes que es un mes destemplado, ¿no es cierto? Y en el tema de elecciones, también como hay una parada en la contratación pública, digamos que viene un volumen grande de lo que venía de contratación a nivel de obra pública y todo eso, pero las municipalidades se restringen, etcétera. Entonces, por ley de garantías en muchas por ley de cosas garantías se restringen, entonces de alguna forma todo eso hace que el año sea un poquito menos vigoroso, pero de todas maneras estamos saliendo ya de la crisis. Yo creo que el país debe crecer por encima del 3%. ¿Y ustedes en Sodimac, por encima de cuánto? No, esa sí no te la puedo dar. Esas como proyecciones todavía no. Bueno, pero si el año pasado, que era un año complicado,